Los fondos indexados están de moda, pero también lo están los ETFs, aunque la mayor inversión sigue siendo en fondos de gestión activa. ¿Qué son los fondos indexados y los ETFs? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Esto es justo lo que vamos a ver en la clase de hoy y en este curso de finanzas para no financieros. Muy buenas y bienvenidos al canal Curso Trading Gratis ofrecido por IE Business School. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, y hoy nos acompaña mi compañera Elena Pérez, que también es asesora financiera. Bienvenida, Elena. Hola, Jaime. Bueno, pues hoy, como ya ha comentado Elena en la introducción, pues ya veis que estamos haciendo un curso de finanzas para no financieros, y una de las cosas que nos están preguntando muchas veces los clientes es sobre los fondos indexados, cómo funcionan o bueno, pues un poco cuáles son esas ventajas que tienen. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Elena? Pues en primer lugar vamos a ver la definición de un fondo indexado o también llamados fondos índices. Son instituciones de inversión colectiva de gestión pasiva. ¿Qué es lo que hacen? Intentar replicar un índice determinado. Por ejemplo, los más conocidos, pues IBEX 35, S&P 500, Eurostoxx 50, etc. En vez de batirlo, tal y como intentan hacer los fondos de inversión de gestión activa. Sus principales características son, como ya hemos visto, pues su gestión pasiva, ya que replican un índice. Están, por lo general, pues muy diversificados, ya que invierten en muchas empresas, también depende de cada índice de referencia. Se pueden traspasar entre ellos, es decir, un fondo se puede traspasar a otro fondo sin ningún coste fiscal, que es muy importante. Tienen liquidez, es decir, podemos disponer del dinero en cualquier momento. Tienen un rescate rápido. Y luego, bueno, pues la rentabilidad depende principalmente de la rentabilidad del índice de referencia, en este caso. En líneas generales, esto es lo que es un fondo indexado. Jaime, ¿qué diferencias ves que tienen con los fondos de inversión? Bueno, pues los fondos de inversión, al final, al igual que has dicho de los indexados, son unas IIC, es decir, que es una institución de inversión colectiva, que la gran diferencia es justamente la gestión, ¿no? En este caso, los fondos de inversión tradicionales, por decirlo de alguna forma, son los que tienen una gestión activa. La gestión activa, pues significa que hay un equipo profesional detrás, que es lo que estamos viendo en pantalla, la diapositiva, que toma esas decisiones y, bueno, pues se consigue intentar batir al índice, ¿no? Entonces, al haber un equipo detrás, hace que los gestores del fondo vayan equilibrando poco a poco esos activos, diversificando más o menos en función de los acontecimientos y las fluctuaciones del mercado, y, bueno, pues al final tienen por objetivo, pues eso, intentar batir al índice. Y aquí quiero hacer un matiz importante porque es la única forma legal de dejarle dinero a alguien. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces, ya sabes que bueno, pues yo también hago operaciones de compraventa de derivados, trading, etcétera. Entonces, hay mucha gente que me dice, oye, Jaime, ¿me puedes gestionar tú el dinero? Ni yo ni nadie lo puede hacer, solamente lo pueden hacer legalmente las instituciones de inversión colectiva, que son fondos de inversión o similares. Entonces, esta es la herramienta con la que se puede hacer este tipo de inversión, y además es una herramienta que no se necesita experiencia, porque tú lo que haces es le dejas tu dinero a un equipo de profesionales. Entonces, lo único que necesitas es un asesor que evalúe tu perfil y que te recomiende pues una cartera en función de tu aversión al riesgo. Y básicamente es esto, bueno, básicamente muy resumido sería esto, bueno, lo que podríamos decir que es un fondo de inversión. Al final la gran diferencia es que uno es gestión activa y otro es gestión pasiva. Eso Y es. hablando de gestión pasiva, Jaime, ¿qué nos puedes contar de los ETFs? Bueno, pues los ETFs al final son fondos de inversión que cotizan en bolsas de valores, como pueden cotizar cualquier acción, podría ser pues Inditex, Tesla o Amazon o la que fuera. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que podemos operar con ellos como si fueran acciones, es decir, que podemos hacer trading, podemos hacer compraventa de acciones de ese ETF,
tantas veces como queramos, tanto a lo largo del día, a lo largo del mes, y entonces, bueno, pues al final lo que nos permite es hacer muchas entradas y muchas salidas. Como cotizan en bolsa, tienen un pequeño factor limitante, que es las comisiones, ¿no? Cada vez que tú compras, tienes que pagar una comisión, y además luego, pues también hay comisiones de custodia, eso ya serán cosas de los brokers, pero cuando cierras la posición también hay comisiones, ¿no? Entonces, son pequeñitas, pero cada vez que hacemos compra-venta, pues tenemos que pagar muchas pequeñas comisiones. La mayoría de los ETFs, ¿qué es lo que hacen? Replicar índices, es decir, que si un ETF sube un 20%, nuestro dinero va a subir un 20%, y si cae un 15%, nuestro dinero igual, también va a caer un 15%. Algo que hay que tener muy en cuenta de los ETFs es que cotizan en distintos mercados y en muchos casos en distintas divisas. Puede que tengan el mismo nombre, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si ves que tienen el mismo nombre, tú puedes pensar, vale, pues me da igual el mercado. Pues no, porque lo que hay que fijarse es en el ticker, que es como ese DNI de los ETFs, que es un código asociado a cada ETF, porque si tú solamente lo buscas por nombre y, por ejemplo, eliges uno que está cotizando en Inglaterra, pues a lo mejor está cotizando en libras y a lo mejor hay muchas diferencias de comisiones, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Como es una gestión pasiva, pues no tienen un gestor, no hay un gestor detrás que tome decisiones, sino que vamos a ser nosotros los encargados de comprar y vender, de ver en qué sector, y bueno, pues como no hay nadie detrás, pues al final también las comisiones son realmente bajas, ya que bueno, pues su función es replicar un índice. Uno de los principales dilemas que nos encontramos, pues con tanto, yo diría no solamente con los ETFs, sino también con los fondos indexados, es que hay cientos de opciones que podemos ver en el mercado. Entonces, como no hay un gestor detrás, vamos a ser nosotros los que tenemos que hacer esa criba, elegir y demás. Bueno, pues ese es un poco el mayor problema que tienen, ¿no? Que hay mucho pues mucho mercado con el de comparar, y bueno, y al ser gestión pasiva, pues bueno, estamos expuestos tanto a favor como en contra a lo que haga un índice, no como en fondos de gestión profesional que pueden tomar decisiones y dicen, oye, un índice está cayendo muy fuerte, vamos a intentar salir ahora que estamos a tiempo y a lo mejor conseguir paliar un poco las caídas, ¿no? Y bueno, al final, objetivo, pues como ya he comentado, igual que los indexados, es replicar el índice. Y por último, otro de los inconvenientes que veo de los ETFs es que no son traspasables, como son los fondos o los indexados, que ya lo hemos visto. ¿Qué implica esto? Que si yo quiero cambiar de ETF, primero tengo que venderlo, pagar comisiones de venta, si he tenido beneficios, tributar los beneficios, comprar otro, volver a pagar comisiones, y cuando haga el rescate, pues etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el problema que veo es eso, que al no ser traspasables, pues bueno, el tema de las gestiones es un poco más tedioso. Y ya simplemente para acabar con esta parte de gestión activa y gestión pasiva, aquí os he traído como un pequeño gráfico, ¿no? En este caso podemos ver el Nasdaq, que es pues uno de los índices tecnológicos americanos. Pues aquí podéis ver la cotización o pues cómo ha fluctuado desde enero de 2015 hasta diciembre de 2015, pues que simplemente en ese marco temporal ha aumentado un 5,91%. Entonces, si nosotros estuviéramos replicando el ETF o el indexado del Nasdaq, pues podríamos tener esos beneficios. Aquí en este caso, pues en el año 2016 subió un 9,20, en el 2017 un 33,02, 2018 hubo una pequeña caída, o sea, la caída fue grande desde aquí, pero realmente desde el principio de año fue pequeña, fue un 4 y pico, y finalmente aquí en 2019 pues un 17 y pico, y bueno, en 2020 un 43, ¿no? Entonces, en resumen, estos serían un poco ese histórico, ¿no? de cómo ha ido fluctuando.
Esto sería si buscamos gestión pasiva, hubiéramos tenido pues estas rentabilidades aproximadamente, ¿no? Habría que descontar alguna comisión. Si nos vamos a fondos de gestión activa, pues aquí podemos ver comparativas, ¿no? Al final lo que busca, ya lo he comentado, lo que buscan los gestores es batir al fondo. Entonces aquí en el año 2015 vemos que se batió el fondo por mucho, ¿no? Aquí un 5,91 y aquí un 19. En 2016 aquí consiguieron un 10 y se batió, pero por poquito. 2017 aquí se quedaron lejos, en los dos hubo positivo, sin embargo, pues en este caso la gestión pasiva fue bastante mejor en 2017. 2018 aquí hubo pérdidas, sin embargo aquí, esto es justo lo que comentaba, se consigue no solamente no tener pérdidas, sino tener beneficios, que esto es algo favorable, ¿no? En 2019 37 y 41 también se consigue ganar y aquí en 2020, bueno, pues también se gana bastante. Entonces, bueno, esto sería un poco el resumen principal y bueno, pues ya vemos que no es que sean herramientas mejores ni peores, simplemente son distintas y por eso me gustaría ahora pues comentarte, ¿no? Que nos comentes principalmente pues qué crees que tienen más potencial de estas opciones que hemos visto, Elena. Pues aquí, Jaime, hay que tener en cuenta cuatro factores, ¿no? Muy importantes. En primer lugar, la rentabilidad, la seguridad, los costes y la fiscalidad. Vamos a empezar hablando de la rentabilidad. En un fondo indexado, la máxima rentabilidad que se obtendrá es la del índice. Ujú. Como sabemos, la economía y, por tanto, la bolsa evoluciona de forma cíclica. No se podrá evitar los mercados bajistas, con lo cual, en momentos de incertidumbre, el fondo no podrá neutralizar la volatilidad. En el caso de un fondo de inversión hay un gestor detrás haciendo los cambios que considere oportunos, pues en función de cuál sea la tendencia en esos momentos en los mercados. Sí, al final era un Esa poco es, justo esa es la principal. lo que acababa de... La verdad es que me he anticipado un poco a tu respuesta, pero bueno, era básicamente eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, que bueno, pues a nivel de rentabilidad, pues sí, fíjate que puede haber diferencias, también puede ser diferencias para un lado como para otro. Este es un ejemplo que he tomado, pero podría ser un ejemplo totalmente al contrario, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto diferencias respecto a rentabilidad. ¿Qué diferencias ves respecto a seguridad? O dicho de otro modo, ¿cómo se puede diversificar más? Bien, la diversificación es uno de los factores importantes que generan seguridad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la diversificación de los índices y de los gestores de fondos, ¿vale? Puede que algunos inversores consideren que determinados índices no están adecuadamente diversificados. En el caso de diversificar varios índices, me consta que hay algunas empresas que, en función del capital, diversifican en más fondos o menos fondos. Dentro también a veces de una misma gestora. También tenemos que valorar la diversificación geográfica, sectorial y también en diferentes tipos de activos. Vale. Por lo tanto, la diversificación es una parte fundamental, es uno de los pilares de la seguridad. Ujú. Genial. Bueno, pues es un poco lo que siempre hemos oído de no meter todos los huevos en la misma cesta y demás. Ahí yo creo que la... es cierto que si diversifica dentro de un índice, pues lo que has dicho, ¿no? También dependiendo del índice. En este caso, el que yo he puesto, que justo he seleccionado el índice, el Nasdaq, no hay tanta diversificación, al menos no hay diversificación sectorial, porque al final son solo empresas tecnológicas. Pero bueno, al final se puede buscar otro tipo de índices. Y otra cosa importante, bueno, ya he comentado antes que ya sabes que vengo de la parte del trading, de la compra-venta, de ¿Sí? activos. Hay uno de los conceptos más arraigados que es el stop loss, que bueno, pues ese es el límite que tú te pones cuando abres una operación de pérdidas para decir, oye, si baja el precio de aquí, no pierdo más dinero. En fondos de inversión o en este tipo de herramientas, ¿hay algún tipo de stop loss o realmente se queda todo a manos del gestor? Cuéntanos sobre esta parte. Vale, Jaime, esa figura como tal
no existen los fondos de inversión, Ujú, sino herramientas financieras a través de las cuales se puede acceder a fondos. ujú. En muchos casos, en ese tipo de herramientas, en muchos casos tenemos la posibilidad de proteger nuestro dinero ante caídas, pues, por ejemplo, de un 10, de un 15, de un 20, ya depende de cada herramienta financiera en este caso. Esas caídas se generan, cuando se producen esas caídas, se genera esa protección de fondos de manera automática, sin tener que estar pendiente de ello. Eso que genera pues, muchísima tranquilidad a los clientes, ¿no? Al inversor, sobre todo con, pues, por ejemplo, en el momento que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Con la coyuntura actual, pues es importante dar esa tranquilidad. Vale, o sea que sí que hay herramientas que sí que te permiten establecer un límite, ¿no? Para no tenerte de qué preocupar si hay una caída Exacto. excesiva. Vale, perfecto. Algo también importante que es que para seleccionar un producto financiero, pues es un poco su histórico, ¿no? Su histórico de, bueno, pues lo que hemos visto aquí. En este caso, he tomado el Nasdaq, no he tomado un ETF o un fondo indexado en concreto. Aquí sí que he tomado el histórico de un fondo de inversión. ¿Son iguales esos históricos entre fondos indexados, fondos de inversión, ETFs o hay diferencias? Pues dependerá de cada fondo. Es verdad que ahora mismo hay un auge de fondos de indexados, por lo tanto nos encontramos muchos fondos con un histórico de 3, 5 años, incluso menos. Sin embargo, los fondos de inversión que recomendamos tienen una trayectoria de más de 10, 15 años con una calidad contrastada. Ujú. La clave es encontrar esos fondos que mejoren ese índice de referencia. Genial. Y bueno, pues algo que ya hemos comentado al principio, que hemos estado hablando también de comisiones, lo hemos comentado un poco por encima. Bueno, pues al final es algo que preocupa mucho al cliente, ¿no? El tema de las comisiones, ¿qué diferencias ves? ¿Es tan relevante el tema de las comisiones al finalizar, bueno, pues, o al fin y al cabo para el resultado? ¿Cómo lo ves? Bien, pues eso sí que no lo hemos mencionado. Hemos mencionado gestión pasiva, gestión activa, para que os hagáis a la idea un poquillo. Los costes de los fondos indexados son bajos, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Hay gente que piensa que no existen, pero sí que existen. Son muy bajitos, suelen estar en torno al 0,6%. Que no existen las comisiones en un indexado. No, no, sí que existen Ah, vale, las vale. comisiones. Digo que hay personas que piensan que no existen las Sí, 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 comisiones. Me ha claro, llegado algún eso me caso. refería. Lo que sí que tienen son comisiones muy bajas. Bueno, Ujú, bajas, alto, que es bajo, que son comisiones altas y bajas para cada persona, ¿no? Eso ya también influye de cara a la gestión. Por lo tanto, las comisiones de los fondos indexados suelen girar en torno al 0,6%, ujú, por así decirlo. ¿Vale? Sin embargo, las comisiones de los costes de los fondos de inversión son superiores, giran en torno a un 2-3%. ujú. Tiene una gestión activa y personas expertas detrás gestionando ese dinero. Por lo tanto, es lógico que tengan estas comisiones. Al final, yo creo, Jaime, que las comisiones no pueden ser el único argumento para invertir en una herramienta financiera. Los grandes inversores hacen una valoración conjunta, ¿no? No se fijan únicamente en una variable, como en este caso los costes. Muchas veces compensa tener un fondo pues, con costes algo superiores por la rentabilidad que puede llegar a alcanzar, ¿no? Mm, Como por ejemplo el ejemplo que has explicado, ¿no? genial. Vale, y otra cosa que me gustaría plantearte es sobre la orientación de todo este tipo de productos. ¿Cuál es la orientación que ves más adecuada? Porque hay mucha gente que conozco que orienta un fondo indexado, es decir, no, lo compro hoy y lo dejo correr hasta que me jubile. Cuéntanos un poco más sobre esta parte. Bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la fiscalidad, ¿no? Que Ujú, no nos quedamos solo en rentabilidad, costes, seguridad, ¿no? Sino el cuarto pilar que mencioné al principio, que es la fiscalidad. Existen herramientas financieras muy concretas que pueden proporcionar bonificaciones fiscales en el caso de la jubilación. Es decir, lo que nos interesa en la gran mayoría de los casos cuando nos vamos a jubilar es tener una renta adicional que complemente esa pensión pública, ¿no?
Sobre todo, ¿por qué? Porque si no, no vamos a poder mantener el nivel de vida que queremos. Entonces, consiste en tener una renta complementaria para poder mantener esa calidad de vida. Ujú. En ese caso concreto, nos ahorramos pues, un coste fiscal importante, que eso es lo que desconoce la gran mayoría de las personas. Vale. Y hablando un poco de esta parte, no solamente hoy, también lo hablamos en el otro día, que hicimos otra colaboración y demás, comentabas a grandes rasgos que era un PIAS, bueno, y tenían ¿Sí? algunas características únicas. Cuéntanos un poco sobre esta parte, porque creo que también está bastante relacionada con esto que acabas de comentar. Efectivamente, aquí resalto el punto anterior, ¿no? Lo de que acabamos de comentar, la posibilidad de poder tener una renta adicional, una renta que llamamos vitalicia en este caso. De Ujú. esta manera, lo que nos proporcionan los PIAs es podernos beneficiar el día de mañana de esas bonificaciones fiscales. El otro punto importante, Jaime, es la inembargabilidad. Ujú. Pase lo que pase en este tipo de herramientas, de los PIAs y algunos más, nadie puede tocar este dinero. La vida da muchas vueltas, nunca sabemos lo que nos puede pasar. Al final, pues, sobre todo en el caso de autónomos y empresarios, pues es un Ujú. punto muy importante. Genial. Y bueno, ya por cerrar un poco el tema, de las tres opciones, ¿nos quedamos con alguna? O bueno, yo voy a darte mi opinión. Yo creo que, bueno, pues son herramientas distintas. Ya hemos visto pros y contras. A mí me gusta la gestión activa personalmente, pero eso no implica que haya que nunca invierta en ETFs o en indexados. Yo creo que lo que no se debe hacer es decir, oye, algo que tengo en una gestión activa lo voy a sustituir y quito toda la gestión activa para meterlo solo en indexados. Yo creo que en todo caso podemos complementarlo, pero yo creo que no sería buena estrategia solamente tener indexados. Yo creo que es mucha mejor estrategia tener más opciones y si una de las tres tiene que tener más peso, bajo mi punto de vista, mejor gestión activa porque siempre hay un equipo detrás y lo que veíamos, ¿no? Que siempre se puede conseguir paliar las pérdidas antes, se puede hacer cambios antes y no caer bueno, pues esas grandes caídas. O lo que has comentado también, ¿no? Que siempre tenemos esa opción de poner protector de fondos, etcétera. Pero bueno, esta es mi opinión. Cuéntanos tú la tuya. Pues Jaime, totalmente de acuerdo contigo. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. ¿A qué me refiero con esto? Hay que determinar cuál es el planteamiento, la finalidad, tener una buena planificación hecha. Y en función de esto, pues diseñar una estrategia en la que no solo contemos con fondos indexados, fondos de inversión, sino con otros activos financieros que al día de hoy tenemos muchas oportunidades, ¿no? Lo que no podemos hacer es pensar que solo existe un camino. El sector financiero es muy amplio, nos da oportunidades y lo inteligente es aprovechar todas ellas, ¿no? Planificarnos, no solo centrarnos en lo que se ha puesto de moda. Por lo tanto, opino como tú, si me tuviera que quedar con uno de los tres, me quedo con la gestión activa sin duda alguna. Genial. Bueno, pues nada, ha sido un placer como siempre y nos vemos muy pronto en este curso de finanzas para no financieros. Igualmente, Jaime, un placer estar contigo y nos esperan muchos vídeos por delante. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós, Jaime, gracias.